Buenas noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo. Yo soy Luciana Vázquez. Hay una geopolítica del pasado que determina una política de la verdad. Es decir, en la ubicación que los dirigentes de hoy tenían en el territorio político en disputa años atrás, se lee una verdad que ilumina el presente mucho mejor quizás que las palabras que esos mismos dirigentes sostienen en la actualidad. El pasado político es más confiable que cualquier posicionamiento presente a veces. No hay que irse muchos años atrás. No se trata de rastrear dichos de la juventud en un ejercicio de anacronismo cuestionable. A los políticos en Argentina no se los trata con la misma dureza que a los Pumas, ni siquiera sus ofensas graves, sus dichos ofensivos graves o incongruencias inexplicables de hace pocos años terminan en una condena pública con consenso social. La militancia a veces lo perdona todo, es muy curioso eso en la Argentina. La ciudadanía, en lugar de demandarle el poder, a veces le agradece, o suele agradecerle. Alcanza, en ese recorrido hacia el pasado, alcanza con trasladarse 6 años atrás, 2014, por ejemplo, cuando Alberto Fernández, político en el llano por entonces, explicó mejor que nadie el caso Vudú y por qué el entonces vicepresidente era culpable. Es curioso, en sus palabras de esos años, el actual presidente sostiene una verdad que aporta a la comprensión del caso Vudú mayor precisión y justicia que el aluvión de repudio por parte de miembros claves del oficialismo a la decisión de la Corte Suprema de estas últimas horas que terminó por dejar firme la condena del ex vicepresidente. Vudú Game Over, nada menos. Ese es el título de la columna de opinión que Fernández publicó en La Nación el 30 de mayo de 2014, cuando el vicepresidente de entonces, Amadou Vudú, en ejercicio, fue llamado a indagatoria. Para el presidente Fernández, en mayo de 2014, cuando estaba distanciado del kirchnerismo, las conclusiones estaban claras. Vudú se había quedado sin coartada, por eso Game Over. Los delitos que se le atribuían no podían deberse a una confabulación mediática, dice en aquella columna el presidente. Enumera la serie de mentiras, esa es la palabra que usa, en las que incurrió Vudú, según el presidente. Las acusaciones contra Rigui, que era el procurador general y fue acusado de intentar aportarle algún tipo de relación con Comodoro Pi, finalmente tuvo que irse de ese cargo. El desconocimiento de Van den Broele, que era su socio amigo y tuvo que ver con ese intento de quedarse con Ciccone, y su relación con The Old Fan, la empresa que dijo desconocer, pero que le pagó una serie de viajes y de beneficios a algunos de sus familiares. En ese artículo, los cuestionamientos del actual presidente también alcanzaron a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la voluntad de encubrimiento de Vudú hasta el extremo, dice Fernández en la nota, de sancionar una ley, la expropiación de Ciccone, y da las razones de esa sanción para hacer más compleja la causa. Comillas, ya es imposible aceptar que todo lo que hoy se conoce sea tan solo el resultado de un impresionante accionar mediático. Son demasiados los fallos judiciales que le restan razón a los argumentos con los que ha pretendido protegerse y son muchas las mentiras que se le han verificado, dice el actual presidente en aquel mayo de 2014 sobre el caso Vudú. Con el fallo de la Corte, hoy, son 16 jueces de primera instancia y de tribunales de alzada los que insistieron en encontrar culpable a Vudú. El presidente Fernández fue duro también con Cristina Fernández de Kirchner en otra causa, la que tuvo que ver con el memorándum de Irán, esto hace unos años. En su vínculo retomado, después de alguna manera restablecer ese vínculo, esa amistad con la actual vicepresidenta y constituir la fórmula presidencial, dijo haber vuelto a leer la causa detenidamente y tomó distancia de sus conclusiones anteriores. ¿Hará lo mismo en este caso? ¿Dirá el mismo argumento en el caso Vudú, que leyó mejor la causa, si es que sale a apoyarlo? Y a cuestionar finalmente la sentencia ratificada en los distintos niveles. El caso Ciccone y Vudú no es el único hecho que define como un mojón esa geopolítica de la verdad que deja desnuda a los laberintos de la manipulación política de la palabra en el presente.
Las conveniencias, cuando se es oficialista, desmienten los posicionamientos de un pasado opositor, aunque ese pasado tenga pocas horas. El mismo jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que cuestionó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por su decisión de desconocer la decisión de restarle puntos de coparticipación por parte del Congreso y llegar hasta la Corte. Y señaló Cafiero una presión indebida por parte de un miembro del Poder Ejecutivo de la ciudad, de un distrito provincial clave, una presión indebida sobre la Corte, interpretó el oficialismo. Bueno, ese mismo oficialismo, ese mismo funcionario, acaba de sostener públicamente hace pocas horas una expresión de apoyo al ex vicepresidente Vudú que cuestiona abiertamente el fallo de la Corte. Es decir, un poder ejecutivo nacional cuestionando abiertamente el fallo de la Corte y, por supuesto, convirtiéndose en un factor de presión sobre fallos futuros también. Y a diferencia de los dichos de su jefe político, Alberto Fernández, hace 6 años, para Cafiero, y cito las palabras que todos conocemos y hemos escuchado, Amado Vudú, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debería hacerse cargo plagado de irregularidades y arbitrariedades. 16 jueces no alcanzan para impartir certeza sobre la justicia y la verdad jurídica. No le alcanzan a Santiago Cafiero, no le alcanzan a dirigentes claves del oficialismo, desde Axel Kicillof hasta Recalde, pasando por una variopinta línea de expresión oficialista en contra de lo sucedido, del fallo unánime de la Corte. Una Corte que suele fallar dividida, en este caso falló unánimemente. Se sumaron estos 5 jueces a otros 11 que a lo largo de 8 años han estado ratificando la culpabilidad del ex vicepresidente. Un problema enorme de Argentina que no logra anclar la verdad sobre los hechos en la verdad jurídica. Los hechos de la vida política, cuando llegan a tribunales, necesitan de la verdad jurídica confiable. Y finalmente, en esa suerte de estrategia de frente de todos contra Larreta, surge nuevamente un hito de la geografía de la verdad política en el pasado que ilumina nuevamente las contradicciones del presidente y las tensiones del frente de todos. También ilumina el oportunismo de las visiones políticas cuando se trata o como modo de ocupar el poder. El contraste entre su posición como porteño, la posición del presidente Alberto Fernández como legislador porteño, el 18 de julio de 2001. Presentaba entonces un proyecto que hablaba de restituir, seguimos adelante con este argumento, un proyecto que hablaba de una declaración como parte de una coalición conformada por Domingo Cavallo y Gustavo Vélez, que planteaba la justicia de si se le trasladaban a Ciudad de Buenos Aires ciertas responsabilidades y áreas de incumbencia, debía trasladarse junto con un monto. Decía, evidentemente, no se trata de cumplir con mandatos constitucionales y legales, sino simplemente de obtener un rédito económico para la nación, acordado sugestivamente con las provincias, perjudicando claramente a uno de los pocos presupuestos ordenados de la República, decía entonces Alberto Fernández. Otra vez un pasado que se reescribe, o un presente que borra ese pasado cuando las posiciones políticas tenían, otros aires. Queda por señalar finalmente un hecho dramático, de alguna manera, que también acaba de caer en esta lógica de la invención del pasado, de esta geopolítica del pasado. Tiene que ver con el secretario de Derechos Humanos, Pietragala, y los jóvenes muertos en Cromañón durante una gestión peronista o progresista, la de Aníbal Ibarra, un proyecto para de alguna manera homenajearlos como jóvenes comprometidos y con la imagen por detrás de la ESMA, haciendo una serie de implícitos en esa superposición de imágenes y de proyectos que de alguna manera confunden la verdad histórica, víctimas de un Estado, en este caso la ciudad de Buenos Aires, ineficiente para cuidar a los suyos, en el caso de Cromañón, jóvenes que iban a divertirse por la noche. Gobernaba entonces el presidente Néstor Kirchner. El kirchnerismo o impone un pasado a su medida o lo niega. El entusiasmo con el que figuras claves del actual gobierno se expresaron en solidaridad al ex vicepresidente,
niegan la verdad jurídica que ejerce su dictamen sobre hechos de hace 8 años. Un problema para la Argentina no encontrar dónde anclar el consenso y la idea de que hay hechos y no solo opiniones. Sobre estas cuestiones de la justicia, la corrupción y el modo en que se ejerce el poder y el peso del relato, vamos a hablar hoy con Jorge Yoma, un peronista de toda la vida, que conoce bien al peronismo y tiene una lectura interesante sobre el presente. Y ahora vamos directo al tema del día, que es el caso Vudú, con uno de los jefes de la Cámara de Casación que ratificó la condena de Vudú el año pasado, Mariano Borinsky. Este es el tema.